Bueno, a todos, muy buenas noches. No es un día muy fácil para quien le habla, porque la noticia que recibimos muy temprano, la verdad que nos conmovió mucho a todos. Y yo digo que Dios es justo. El compañero Alberto Zorrilla no podía fallecer en otro día que no sea el Día del Amigo, porque fue un gran amigo, fue un gran funcionario, fue un gran compañero y un hombre formado y comprometido en la doctrina nacional justicialista. Y hoy estamos aquí porque tuvimos el compromiso de hacerlo. Y yo estoy seguro de que si estas circunstancias le hubiese tocado al compañero Alberto, hubiera hecho lo mismo, no hubiera suspendido el acto. Hubiera estado aquí también como lo estamos haciendo nosotros. Por eso tomamos la decisión de venir a cumplir una vez más con la palabra empeñada. Hemos empezado con esa hora magnífica que es el nuevo matadero, que cumple diversas funciones. Fundamentalmente hace a la salud pública, porque de ahora en más la carne vacuna que ustedes consumen va a estar controlado por un veterinario para ver la condición de salubridad de esa red o de esa carne que van a consumir ustedes, o sea, el pueblo de Ingeniero Juárez. También va a facilitar el control de la pertenencia de los animales que se faenan, porque a la policía se le hace difícil el control cuando las faenas se hacen en los campos. No puede y no hay hombres suficientes como para que puedan ir a controlar en cada lugar de faena. Ahora se va a concentrar y se va a hacer el control de la pertenencia de ese animal que ahí se va a faenar. Luego nos dirigimos a inaugurar las arterias de la ciudad que fueron pavimentadas, que son 11 cuadras en total, que han quedado muy lindas. Estuvimos también con la hija de uno de los pobladores del lugar que lleva el nombre de la calle, que es Anaquín. La verdad que esto trae muchos recuerdos, pero también estamos en la víspera de que Ingeniero Juárez cumpla sus primeros 91 años, que el 21 de julio de 1930. Pero la historia indica que Juárez, el ingeniero Juárez, Guillermo Nicasio Juárez era uno de los tantos ingenieros que componían
el cuerpo de técnicos que estaban buscando hacer la traza del ramal C25 de Embarcación hasta Formosa. Y aquí aparece una persona que para ustedes tiene un recuerdo muy importante, que es el ingeniero Degen. Y para hablar del ingeniero Degen, que vino de muy lejos, porque vino de Europa, he leído que ha nacido en Oslo, Noruega, era un vikingo, que entró por Salta, Embarcación, de ahí fue a un paraje que estaba en formación por el año 27, 28, que era Puerto Irigoyen. Y cuando se entera de que estaban trabajando para el proyecto de la vía férrea, recurre a los que estaban desarrollando el proyecto, porque las estaciones se hacían cada 25 kilómetros. Y Juárez no estaba programado que esté aquí, sino estaba programado que esté a 10 kilómetros más al oeste. Y él, no sé cómo hizo, pero llegó hasta Lomitas, que ya estaba el ferrocarril de Formosa a Lomita, y habla con los técnicos, sus colegas, y le dicen de que el lugar donde van a poner esta estación no era un lugar apto para que existiera una población, porque era un lugar bajo. Y entonces le acompañan, y él lo convence para que se crea la estación ferroviaria aquí, en este lugar, en donde clavan la estaca que señalan dónde se iba a hacer la estación. Y prueba de esto es de que el ingeniero jefe de ese equipo era el ingeniero Faure. Fraga está a 45 kilómetros de acá, no está a 25. Y Faure está a solo 15 kilómetros, o sea que le sacaron 15 kilómetros a Faure y le adosaron 10 kilómetros más a Fraga. Y esto fue obra del ingeniero Degen. Nosotros estamos acostumbrados a decir Degen, pero yo sé que ustedes dicen Degen. Bueno, esta es la verdadera historia de Juárez. Y dicen que el primer solar que se adjudicó aquí fue el solar donde está hoy la familia, la que está aquí, la que tiene el negocio Jalut. Pero no era de Jalut, sino anteriormente había un vecino que luego quedó Jalut, que lo ocupa hasta ahora. Pero la preocupación de Degen era cómo hacía para conectar el ferrocarril con esa comunidad que venía creciendo, que era Puerto Irigoyen, allá al norte, sobre el río Pilcomayo, que era Irigoyen, en homenaje
al presidente Hipólito Yrigoyen en el año 1917, o sea que durante su primera presidencia, y se propuso hacer el camino, y hizo un camino que unió con Hipólito Yrigoyen, no con Yrigoyen como lo conocemos todos. Fue un lugar donde inmediatamente hubo un juez de paz de apellido Ovejero, un jefe de comisaría de apellido Costa, Manuel Costa, que luego en 1929 fue trasladado a Pozo del Tigre, y así fue creciendo. Habla también la historia de una persona de apellido Jaime Vidal, un comerciante que estaba en una zona de Salta, y un día eran amigos, eran dos hermanos, y Ovejero era amigo de ellos, y entonces le propone de ir a poner un negocio ahí en Hipólito Yrigoyen, porque era una comunidad que iba creciendo y que donde había mucha más posibilidad. Entonces fue este señor Vidal, y le gustó el lugar, y le manifiesta a Ovejero de que no tenía capital para poder montar eso. Entonces hace una sociedad privada, porque el otro era juez de paz. Y entonces un negocio que empezó a funcionar. Después, por allá, por el año 1927, enfrente, ya tenían escuelas, una escuela que llevaban de pescado negro, la escuela número 20, que hoy no sé dónde está, si quedó del lado de Salta o quedó acá, porque también ahí hubo una trampita, ahí en la zona de la misión Buenaventura. El señor Barilari, que era salteño, se equivocó de tomar el hito número 1 y tomó el hito número 2, y quedó una franja que no corresponde a nosotros, que quedó del lado de Salta. Y en el año 27, entre 27 y 28, enfrente, corría todavía el río Pilcomayo, y enfrente había un fortín, que era un fortín de los bolivianos, Fortín Linares, que, según cuentan los historiadores, el 6 de agosto en Puerto Yrigoyen dice que hacía una fiesta inolvidable, porque era el día de la independencia de Bolivia, la independencia de Bolivia. Y cuando se avisoraba ese enfrentamiento por esos lugares con el Paraguay, Puerto Yrigoyen empezó a crecer, abastecía a la fuerza boliviana, y después, cuando se produjo ya se declaró la guerra en 1932, el negocio fue más floreciente, porque ya la provisión se hacía para las dos fuerzas. Nosotros éramos un país neutral. Y de ahí, porque la gente, ¿dónde estaban? En donde hay camino, en donde hay vía de comunicación. Y esa época no había forma, era el río. O sea, el río Pilcomayo, si bien no era un río navegable, y el río Bermejo. Del río Bermejo habla de la familia Yaique, que vinieron a ubicarse aquí, en la zona sur, según dicen, la zona sur de la vía. Y fue una de las tres casas porque Ingeniero Juárez nació muy bien, porque se habían hecho las cuadrículas correspondientes, por lo tanto no hubieron que después derrumbar viviendas para corregir el trazado de las calles. Y
solamente 3 casas, dicen, que fueron demolidas. Y una de ellas fue la casa de 2 hermanos Yaique también, 2 hermanos Yaique. Quería compartir con ustedes esta historia. Pero ahora quiero compartir también esta cuestión de que recién recorrimos, que es la hora de deflector, le llaman acá, que yo creo dentro de poco van a decir la circunvalación de Ingeniero Juárez. Porque esa hora, que tiene 4,5 kilómetros, es una obra hidrovial. ¿Hidro por qué? Porque está regulando el tema del agua que viene de todos los cañadones del oeste que inundaban varios barrios de la ciudad. Y que hoy, con el deflector y con la canalización que se hizo, va y desemboca en el canal Santa Rita. Y hoy me decía contento el intendente, la gente ya cree que es la nueva planta que está funcionando. No, la nueva planta está en construcción. ¿Y por qué? Le pregunto. Y me dice, porque la calidad del agua es asombrosa. El agua sigue siendo agua dulce. Nosotros ya para esta época el agua ya se tornaba un poco con gusto salado porque era por perforación. Bueno, ahí está cumpliendo ese deflector para que el agua de la poca lluvia que cayó vaya a la laguna Pelicano, que es de donde se toma el agua cruda para hacer el agua potable. Y aquí también una obra muy importante. 70 kilómetros de red de agua se está construyendo en la ciudad de Ingeniero Juárez, para que cerca de 2.000 vecinos tengan agua potable en su casa. Y antes de seguir, cometí un grave error, porque a todas estas personas que yo he nombrado, no fueron los primeros pobladores. Los que primero estuvieron aquí fueron los pueblos originarios. Así que mi saludo y mi respeto para todos ustedes. Esto no tiene que servir para que vivamos en tensiones. Esto solamente tiene que servir para que sea lazo de unidad. Porque unidos somos invencibles y unidos somos capaces de sortear cualquier adversidad. Cuando hay tensión en un lugar, ¿y qué hacemos? Cada uno estiramos de la cuerda y no nos vamos a ningún lado, hasta que llega un momento que la cuerda se corta. ¿Y qué pasó? Se cortó la cuerda y bueno, uno va para un lado, otro va para el otro lado. No hay que llegar a eso. No tenemos que llegar a eso. Tenemos que hablar, tenemos que entendernos, tenemos que respetarnos, pero unidos. Recién evocó el intendente una parábola de la cizaña y el trigo. Y bueno, dejen que los cizañeros, dueños de los medios más importantes del país, se preocupen de nosotros, una provincia fronteriza que tuvo la valentía durante 4 años de olvido de un gobierno centralista de no quedarse callada. De no bajar los brazos, de seguir buscando la felicidad del pueblo, la grandeza de nuestra provincia y también la grandeza de la nación.
Y fíjense, el año pasado se declaró la pandemia, que quiere decir de que esta enfermedad afectó a todo el mundo. A todo el mundo. Eso quiere decir pandemia. Y nosotros hemos tomado medidas sanitarias para evitar que ese bichito entre en nuestra provincia. Y gracias a todos ustedes hemos logrado, todo el año pasado tuvimos solamente un solo fallecido. Claro, el año pasado no era año electoral. Este año se dieron cuenta que era año electoral. Imagínense ustedes si una provincia como la nuestra seguía teniendo ese estatus sanitario, ¿qué iba a hacer? Ya no iban a poder comparar con países del primer mundo que alaban cuando toman medidas restrictivas, que dice esto. Cuando tomamos nosotros es porque somos dictador, porque violentamos los derechos humanos, porque no sé, todas las cosas que quieran decir. No, tenemos que saber una cosa. Si nos cuidamos, también le estamos cuidando al otro. Porque cuando eso, todavía ni siquiera existía la posibilidad de la vacuna. Y cuando salió la vacuna, con más razón, teníamos que tratar de mantener ese estatus sanitario. Porque fíjense ustedes, si hubiéramos aguantado 5 meses más con esas medidas, no hubiéramos tenido los más de 970 muertos que tenemos hoy. No hubiéramos tenido. Y esa es la consecuencia de los que vienen de afuera, pero también de algunos comprovincianos que todavía no alcanzan a entender que la vida, la salud y la vida está por encima de cualquier otro interés. Todas las otras cosas se puede conseguir en un momento o en otro, pero la vida no. Nosotros queríamos preservar, pero igual no hemos bajado los brazos, ni vamos a hacerlo. Tenemos un plan de vacunación que es ejemplar. Lógico, no nos van a reconocer, tampoco pretendemos que nos reconozcan lo de afuera. Nosotros nos conformamos con que ustedes sepan de que tienen un gobierno que quiere y procura todos los días de cuidarlos. Y para, como se suele decir, como yo no vine preparado, ahora voy a leer algo para no equivocarme. Es una cosa linda, se van a poner contentos. Quiero anunciarles a todas y a todos la campaña de vacunación COVID-19 en la continuidad de la intensa campaña de vacunación contra el COVID-19. Informamos que el día miércoles 28 de julio estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 los residentes de las localidades del Chorro, El Potrillo, Núcleo San Martín, La Brea, El Quebracho, El Divisadero, Lote 8,
Tucumancito, Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, Sombrero Negro y La Rinconada. El día jueves 29, con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los residentes en las localidades de Ingeniero Juárez, Las Cañitas, Misión Pozo Yacaré. De igual manera, el viernes 30 de julio recibirán la segunda dosis de vacuna los residentes en las localidades de Bajo Hondo, del lado norte, ¿no?, La Libertad, La Madrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcázar, Río Muerto, Puerto Irigoyen, Laguna Yema, Pozo de Mortero, Sumayén, Los Chiriguanos y el Cimbolar. Las jornadas se realizarán en los horarios y establecimientos que oportunamente se informarán. Esta era la noticia que quería dejarle a todos ustedes, porque teniendo las 2 dosis tenemos más fortaleza para esperar la famosa visita de ese señor que se le denominan Delta, que es la mutación del virus que se produjo en la India. Bueno, pero ahora usan el alfabeto griego para designarlo, lo llaman la cepa Delta, que es más contagiosa y producen más mortalidad. Así que con este anuncio quiero despedirme de ustedes y decirles que no bajen los brazos, que de esta situación se sale de una sola manera, unidos y todos juntos, todos juntos. Es la única forma de salir adelante. Que cuestiones mundanas no nos permitan separarnos. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.